Para con- Permiso, mi almirante. Señores oficiales, muy buenos días. Soy el teniente navío infante de Marina Víctor Cárdenas. A continuación daré exposición al tema que se me ha asignado, el cual es el pensamiento del capitán Stephen Roskill. La agenda que vamos a tratar es la siguiente. En primer lugar, revisaremos brevemente la biografía de este autor. Pasaremos a revisar algo del hilo conceptual. Dentro de lo que respecta al pensamiento estratégico, vamos a ver cómo Stephen Roskill dio un concepto más completo acerca del control del mar y la importancia entre que existe una buena comunicación entre el poder militar y el poder político. Seguiremos con la estrategia marítima. Daremos también un breve recorrido por los componentes de la estrategia naval y finalmente haremos una recapitulación de todo lo que ya se ha mencionado. Bien, en cuanto a la biografía, Stephen Roskill nació en Londres el 1 de agosto de 1903. Se unió a la Royal Navy en el año de 1917, donde se desempeñó como un oficial de artillería a bordo de un sinnúmero de unidades de superficie, uno de los más importantes, el portaaviones Eagle. Fue designado, debido a su excelente desempeño como observador inglés en las pruebas de la bomba atómica en el atolón de Bikini en 1946 y finalmente se retiró de la Royal Navy en el año de 1948. Sin embargo, a pesar de su retiro, continuaría prestando sus servicios en la Royal Navy ya en el servicio pasivo, ya que desde el año de 1949 se destacó como un historiador, fue designado como el historiador oficial de la parte naval de la Segunda Guerra Mundial hasta el año de 1960. Su obra principal comprende 3 volúmenes que se llama La Guerra en el Mar, la cual fue publicada hacia finales del año de 1961. En este año, Roskill fue elegido como investigador principal del Churchill College, la cual es una facultad de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, en la cual tiene un enfoque principalmente en lo que respecta a la ciencia, la ingeniería y la tecnología, en donde jugó un papel muy decisivo en la fundación del Churchill Archive Center, que es uno de los depósitos más grandes que tiene el Reino Unido y donde se conservan un sinnúmero de documentos de personalidades importantes, como por ejemplo el propio Winston Churchill y también Margaret Thatcher. Y de igual manera existe una colección muy grande de otros documentos que tienen que ver con política, diplomacia, documentos militares y científicos también. Stephen Roskill fue profesor invitado en varias unidades, en varias universidades, entre ellas la de Cambridge, la de Leeds, Oxford, incluso la Naval Academy de los Estados Unidos. Y finalmente también fue galardonado en los Estados Unidos con la Legión al Mérito y con la de comandante de la Orden del Imperio Británico. Y finalmente se le otorgó algunos doctorados honorarios como las de la Universidad de Cambridge, de Leeds, Oxford y finalmente falleció en el año de 1982. Entonces, como vemos, un personaje bastante importante dentro de lo que respecta a nuestro estudio. Algunas de sus obras son La política naval entre la guerra, Churchill y los almirantes, La guerra en el mar, como ya se mencionó, y la estrategia del poder naval. En cuanto a lo que respecta el hilo conceptual, Roskill es considerado como uno de los principales historiadores navales de la Segunda Guerra Mundial y también es conocido como el mejor intérprete del pensamiento estratégico marítimo de Churchill
y se vio influenciado en gran medida por la Escuela de Estrategia Marítima inglesa, debido a la particular posición geográfica insular que tiene su país, en el cual nació Gran Bretaña. Él le daba una gran importancia al poder naval y también al hecho del aseguramiento de las líneas de comunicaciones marítimas. En cuanto al pensamiento estratégico, como vimos, tuvo una gran influencia por parte de la tradición marinera inglesa. Muchos de sus análisis, por no decir la mayor parte de sus análisis y críticas, escritos, sus principales obras tratan sobre errores estratégicos y tácticos de las dos guerras mundiales a la cual le tocó vivir. Recordemos que al final de la Primera Guerra Mundial, Stephen Roskill estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, entonces de primera mano conoció lo que es vivir en un país en guerra y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial ya como un oficial en servicio activo. Posteriormente también se le considera como uno de los mayores influyentes posterior a la Segunda Guerra Mundial, y él le dio una gran importancia al entorno que involucra la guerra, es decir, aquellos aspectos políticos, económicos, psicosociales de la población. Finalmente, él indicaba que la estrategia y el control del mar son un medio para proyectar fuerzas abrumadoramente sobre tierra. En cuanto a la estrategia marítima, dio una definición más completa que otros autores en su tiempo, indicando que el fin de la estrategia era obtener el control de los mares para el uso propio y negar tal control al adversario. Esta definición abarca no solamente los tiempos de guerra, sino también el tiempo de paz. Ese fue su principal mérito y por lo cual en algunos escritos también se destaca esa importancia que él le dio al control del mar en épocas de paz, ya que el Estado nunca deja de utilizar, de emplear este control del mar para poder alcanzar sus objetivos marítimos. Y por otro lado, también destacó la estrecha comunicación que debe existir entre el poder político y el nivel militar. Él ejemplifica de que uno de los motivos o la principal razón por la cual fracasó la campaña de Gran Bretaña en los Dardanelos es esa falta de comunicación. En la campaña de los Dardanelos, el control del estrecho del mismo nombre durante la Primera Guerra Mundial permitiría a Francia y al Reino Unido poder revitalizar al imperio ruso y de esta manera encerrar a los imperios centrales. Los rusos necesitaban en aquel tiempo urgentemente de armamento para poderse enfrentar a estos imperios con los cuales hacía frontera, como el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Entonces, este fracaso a esta campaña tuvo algunas consecuencias políticas que tuvieron que ver y terminaron en la dimisión del primer ministro británico de ese entonces, lo cual también posteriormente ocasionó que se organice una comisión especial para investigar las razones por las cuales se dieron este principio de negligencia. En cuanto a la estrategia naval, Stephen Roskill indicaba que la batalla decisiva era lo único que finalmente podía conseguir derrotar al adversario. Y esta batalla decisiva debía darse posterior a que se generen condiciones favorables, y de manera complementaria indicaba que se debe establecer también un bloqueo al país adversario, a lo cual el principal conductor político de ese entonces, Churchill, se oponía, porque Churchill él optaba más por una ofensiva de gran movimiento, con un gran movimiento de unidades de superficie en el mar. Por otro lado, en cuanto a las líneas de comunicaciones marítimas, Roskill acentuaba la necesidad de protegerlas
tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, ya que las líneas de comunicaciones marítimas era lo que le iba a dar el sustento a la nación, era aquello que le iba a permitir continuar con el crecimiento comercial y por ende también con el crecimiento económico. Estas líneas de comunicaciones marítimas debían ser protegidas por medio de convoyes. Entonces, Stephen Roskill era un partidario de que esta protección se dé por este medio y no como algunos otros autores en su tiempo que indicaban que mejor era optar por la caza de corso, es decir, salir a buscar a los cruceros y a los submarinos alemanes de ese entonces que se dedicaban a hundir durante la Primera y Segunda Guerra Mundial a los buques mercantes de Gran Bretaña. En cuanto al control del mar, el propósito de la estrategia naval, él indicaba que no involucra un control total de las líneas de comunicaciones marítimas, lo cual sería ideal, pero muy difícil de conseguir. En su lugar, Roskill proponía que la estrategia debía procurar el establecimiento de zonas de control marítimo. Y estas zonas de control marítimo debían darse en aquellos lugares en los cuales el Estado creía necesario ejercer ese control. Y que estas zonas de control lo que involucraban no era más que la posibilidad de poder navegar con seguridad dentro de esta área marítima. Por otro lado, estas zonas de seguridad no siempre requerían que sean estáticas, sino que podían ser variables en la posición e irse desplazando con las líneas de comunicaciones marítimas. Entonces, de allí la necesidad de que la fuerza organizada deba movilizarse, si es necesario, junto a ellas, a donde el Estado requería mantener ese control del mar. En cuanto al poder naval, escribió mucho acerca de los componentes del poder naval e indicaba que la fuerza organizada, en cuanto a la fuerza organizada, la más débil siempre debía eludir la batalla, sobre todo en aquellas áreas abiertas, geográficas, donde no existía mayor protección. En lo que respecta a la posición, detallaba que dependiendo de la situación estratégica o táctica de la guerra, a veces era necesario variar esa posición. En cuanto a la voluntad estratégica, le indicaba que era un complemento para los otros componentes. En lo que respecta a la posición, ahí él siempre establece un ejemplo para resaltar la importancia de la posición y ponía en relieve lo sucedido durante la Primera Guerra Mundial entre Gran Bretaña y Alemania, ya que en aquel entonces la guerra de corso emprendida principalmente por Alemania le estaba costando muchas pérdidas de unidades mercantes al Imperio Británico, cuando sus mercantes navegaban entre Noruega y las Islas Shetland, lo cual puso de manifiesto la incapacidad de la Royal Navy para proteger al tráfico marítimo, por lo cual, a fin de aumentar esa cobertura e interceptar a las fuerzas alemanas, la base principal de la flota fue desplazada desde Scapa Flow hacia Rosyth, y con ello se consiguió neutralizar de forma más eficiente a los corsarios alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, de allí es que él siempre destacaba esa importancia de que la posición, dependiendo de la situación estratégica o táctica, no siempre iba a ser estática, sino que podía variar. Sobre el triunfo en la guerra, su concepción sobre este aspecto la define como la destrucción sobre la fuerza naval adversaria por medio de la batalla decisiva, como ya habíamos mencionado anteriormente, y también que se debía realizar la destrucción del comercio marítimo del enemigo. Para él, esto era el concepto de lo que significaba el triunfo en la guerra. Y para ello era necesario la comprensión del uso del mar en sus dos dimensiones. Por un lado, la económica, ya que el mar puede ser empleado para implementar y explotar el tráfico marítimo y defender las líneas de comunicaciones marítimas y negar su uso al enemigo.
Y por otro lado, la otra dimensión, la militar, perdón, ya que el uso del mar permite proyectar el poder militar sobre tierra y evitar a su vez que el enemigo proyecte su fuerza sobre el territorio propio. Entonces, de estas dos dimensiones, tanto la militar como la económica, combinándolas con la actitud estratégica, ya sea ofensiva o defensiva, se derivan 4 aplicaciones conceptuales según cómo se combinen. La primera es el uso del mar sirve para proyectar el poder militar sobre tierra en una actitud ofensiva y por el contrario también para defenderse contra esa proyección de la fuerza del enemigo. En cuanto a las otras dos concepciones, el actuar ofensivamente también sobre las comunicaciones marítimas adversarias o en su efecto defender las comunicaciones marítimas propias. Entonces esas eran las 4 concepciones que contemplaba este autor. Dentro de otros temas importantes que abarcaba, él indicaba que en aquel entonces las operaciones aeronavales y las operaciones anfibias que estaban en su época naciente debían ser, su concepción debía ser desarrollada y le ponía mucho énfasis a ese tema, así como también a otros temas urgentes para él que se debían abordar durante el siglo XX, como son la invasión y la protección al comercio. Por otro lado, en cuanto al entrenamiento, él hacía mucho énfasis a que se debía dedicar mucho entrenamiento a las nuevas capacidades de ese entonces, como la capacidad antisubmarina, la capacidad aeronaval y también la guerra de minas. Y finalmente, respecto del control de buques neutrales, él pensaba que esto permite incrementar la eficiencia del bloqueo que, como ya se mencionó, él lo proponía como una acción complementaria a la batalla decisiva. ¿Para qué? Para poder evitar el contrabando sobre el país adversario, lo cual le resultó muy útil a Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, ya que por medio del control de los buques neutrales se disminuyó el contrabando y de esta manera se pudo actuar de una manera más eficiente. Finalmente, recapitulando todo lo que se ha mencionado, podemos decir que una correcta estrategia marítima permite que un Estado pueda ejercer el control del mar sin mayores interferencias de otros estados para poder lograr los objetivos marítimos y una adecuada comunicación entre el nivel político y el poder militar tiene siempre que ser establecido. En cuanto a la estrategia naval, el control del mar no solo debe ser en tiempos de guerra, sino también en tiempos de paz, ya que las líneas de comunicaciones marítimas permiten a un Estado su sustento comercial y económico. La victoria de la guerra en el mar solo puede ser alcanzada por medio de la batalla decisiva y destruyendo el comercio marítimo del enemigo. La importancia que se le debe dar al aseguramiento de las líneas de comunicaciones marítimas por medio de zonas de control marítimo en aquellas áreas donde el Estado estime que deben ser establecidas y la protección debía ser realizada por medio de convoyes y no continuar con el pensamiento de la caza de los corsarios. En cuanto al poder naval, destacamos la importancia que le dio a la posición como un elemento del poder naval importante y vital, la cual, dependiendo de la situación estratégica o táctica, puede ser móvil. La importancia también al entrenamiento que le dio a nuevas capacidades nacientes en su época, como las capacidades submarinas, las capacidades aeronavales y la guerra de minas, y no menos importante, la doctrina y el planeamiento correcto de las operaciones militares, especialmente aquellas operaciones de proyección estratégica. Finalmente, de pronto, como se pudieron dar cuenta, el autor de donde se obtuvo esta información indica que Stephen Roskill daba una definición más completa sobre el control del mar dentro de lo que es la finalidad última de la estrategia marítima
Sin embargo, nosotros también hemos estudiado que el fin último de la estrategia naval es el control del mar. Entonces, de lo que puedo aportar, de pronto el autor se refería a una que Stephen Roskill da esta definición del control del mar en una dimensión más amplia que era la estrategia marítima. Esa es toda la presentación, mi almirante. Muy bien, muchas gracias al expositor. Antes de dar mis comentarios, pasamos a la fase de preguntas, respuestas o reflexiones de parte de la sala. El que desee participar, levante la mano digital, por favor. Veo que no hay voluntarios, entonces vamos a preguntar. Bueno, ahí está Jonathan Jiménez, adelante. Permiso, mi almirante, señor oficial, buenos días. Primero, me parece interesante la conferencia dada por el expositor. Quisiera saber cuál es la relevancia o el aporte que pudo tener Roskill dentro de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, dentro de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que él se encontraba todavía como un oficial en servicio activo. En ese entonces él todavía no despuntaba en escribir el análisis o las críticas que él podía hacer sobre los aspectos estratégicos y tácticos, lo cual recién lo empezó a materializar a partir del año de 1949. Entonces, su contribución en la Segunda Guerra Mundial fue netamente en servicio, como un oficial de artillería a bordo de las unidades de superficie. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Permiso, hablo con usted, mi almirante, para Adelante. indicarle, señor, que faltan 5 minutos para que termine la clase. ¿Sí? Vamos a terminar el periodo de clases. Dani Díaz. Permiso, almirante, señores oficiales, buen día. Felicitando al expositor y adicional, me quedó una inquietud en cuanto a lo que mencionó sobre el triunfo de la guerra. No sé si es que lo incorpora como un nuevo término a su pensamiento estratégico o el triunfo